Hola Susana, buenos días. Hola, buenos días. Hola Mile, hola Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? Hola Paula, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo se han portado? Pues digamos que bien para no preocuparte. Uy, caramba, yo que me he portado mal. No, mentira. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal sus Señora, perdón, no estoy sus cosas? ¿Bien? bien, bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo van? Yo bien. Estoy un poquito más lejos de ustedes, pero bien. ¿Un poquito qué, perdón? Un poquito más lejos de ustedes. ¿Cómo ha sido clase? Ando por Quito ahora. Voy a estar este mes de prota. Entonces, bueno, ¿cómo nos fue? Recuérdenme en qué nos quedamos, en qué compromiso nos quedamos para el de... En la cara de Boyer persona, pero yo tenía preguntas. A ver, arranquemos. Resulta que yo tengo un comprador, ¿cierto? Son los papás, pero tengo un usuario que son los hijos. Ajá. Entonces, cuando ya empieza como la descripción del buyer persona, en que mi producto le ayuda a desempeñar mejor su trabajo, creo que es la pregunta. Entonces yo ahí quedé paralizada, porque posiblemente, pues no, mi producto le va a ayudar a un padre en su trabajo, más si en la educación de sus hijos. Sí, o sea, ahí puedes enfocar tú la pregunta. Es que normalmente como eso está enfocado es para empresas, entonces tú puedes poner perfectamente en qué le ayuda al niño. Entonces puedes poner a desarrollar sus habilidades motrices, o ese tipo de cosas, no sé qué específicamente tengan Sí, tus... desarrollo psicomotriz y psicomotor. Ajá, entonces puedes colocar eso como respuesta, sin ningún problema. O sea, es muy válido. Ok, Ujú. ok. Entonces ahorita lo arreglo. Bueno, Dije, no, ahora la embarco. Pues en verdad estaba como dudosa. De esa parte para abajo para mí fue muy confusa. Pues la parte de arriba yo escribí una mamá. Pues en este caso escribí como el caso de una prima, que es pues como uno de los perfiles de consumidor mío. Entonces, pues la primera parte sí la pude desarrollar bien. ya, listo. Vale. Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien en ese tono. El resto, estuvo bien, estuvo complicado, ¿qué pasó? Creo que a mí me pasó lo mismo que a Susana. Mi buyer persona es una enfermera de 27 años. Pues mis productos son mermeladas artesanales. Entonces, al llegar a ese punto que como cuando hacían la pregunta de la empresa, creo que ahí quedé yo porque no supe cómo podría A mi ver, producto ayudar. Pues ahí, no sé, me enredé. ahí tienen que pensar en qué soluciona en la empresa de ustedes a esa persona. Entonces, ¿qué beneficios les puede dar? Es como en ese sentido. Mm, ok, bueno. Por ejemplo, tú le estás dando alimentación saludable, cosas que son ricas y son rápidas para hacer, no sé, facilidad, porque por ejemplo si es enfermera, entonces no debe disponer de mucho tiempo para hacer el desayuno, por ejemplo. Entonces el producto que tú tienes le puede ayudar a hacer más rápido el desayuno, me invento, ¿sí? Ah, ok, listo. Sí, era eso. Ya, Ahí me había quedado como enredada. Muchas gracias. listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿y por qué estamos tan poquitos hoy? ¿Qué pasó?
No sabría decirte. Porque normalmente somos como 8 o 9, ¿cierto? Sí, 8 o 9. Sí, señora. Algo, algo pasó hoy. No, caramba, fíjate que bueno. Pues entonces, ya con este tema del buyer persona, ¿han revisado la plantilla que les compartí? Sí, Para que, señora, la de Valle Personal. no, no, Sí. no solamente la de buyer persona, sino la plantilla, la plantilla que tiene el contenido de marketing que iba a ser el entregable final, ¿se acuerdan? La Ah, que, la primera que pusiste, sí. Ujú. donde está el cerebro Señora. decisor y eso. El Excel, ajá. Sí, sí, yo sí la revisé y ahí creo que pues ahí fue donde te digo que respondiendo las preguntas ahí quedé con la del Valle Persona y el cerebro decisor, eh, ahí no, pues no supe tampoco cómo manejarlo. Entonces No, creo que si lo vamos a revisar, pues sería bueno. sí, lo del cerebro decisor lo vamos a ver ahora, porque eso no lo vimos la sesión pasada, es sobre el tema de cómo las personas pueden decidir con respecto a su emprendimiento o a su producto. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, eso lo vamos a revisar ahora, pero entonces, o sea, la información ustedes ya la tienen ahí. Recuerden que vamos a tener que trabajar en esos contenidos, que va a ser como la plantilla final. Por lo menos vamos a trabajar en un solo contenido para eso, y poner en qué formato y toda la cosa para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Paula, qué pena, una pregunta relacionada más con el horario de clase. Tú habías movido a la semana pasada y a hoy a esta hora. ¿La otra semana estamos igual o volvemos a lo normal o como la otra semana? No, la otra semana, si no estoy mal, tenemos el lunes. Déjenme ver. Sí, el lunes tenemos, el 29, de 7 a 9, que ya El es lunes. que ya es la última sesión. Sí, sí, no, lamentablemente en las noches sí no, ya no es posible conectarme por mejor dicho, hasta que se acabe el Navidad. Ujú. Ok, bueno, listo. Gracias. ¿Listo? Entonces, el lunes vamos a estar de 7 a 9. Yo creo que es por eso, porque no quieren madrugar, ¿no? Bandidos que no están. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla. Ay, yo estaba sin cámara. No me he dado cuenta. Bueno, ahora gracias. Esa es la plantilla que tenemos, ¿cierto? Ustedes llenaron esto y llenaron esto del buyer persona, ¿cierto? Y Sí, señora, sí, correcto. acá teníamos el ejemplo para que ustedes más o menos se guíen cómo es la cosa. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, de cómo está el tema del cerebro decisor, cómo nosotros construimos mensajes apropiados para esta persona. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros aquí vamos a empezar a trabajar el embudo de marketing o embudo de conversión, que no sé si lo han visto con Fer Pombo o no sé si lo vieron con Mauricio Maech, ¿sí? Que él habla mucho de este tema porque es un concepto más de marketing que específicamente de marketing digital. Entonces, en ese concepto estamos hablando de un embudo de ventas o un embudo de conversión, donde existen 4 etapas. ¿Sí? Esas 4 etapas para que una persona decida o no decida comprar son primero el aprendizaje y descubrimiento, que es cuando la persona no tiene contacto, no sabe que existe su marca, que no sabe que existe a veces incluso el producto, porque el producto puede ser nuevo o el servicio puede ser nuevo, puede ser novedoso. Entonces, en esta etapa, pues, ¿qué es lo que tratan de hacer las marcas? Es decir, hey, aquí estoy, llamar la atención para empezar a captar clientes, ¿sí? Después de eso, tenemos la segunda etapa, que es el reconocimiento del problema. En el reconocimiento del problema, le decimos a esta persona, mire, usted está pasando por esta situación y ahora es el momento de que usted se dé cuenta de que necesita mi producto o mi servicio, ¿sí? Entonces aquí yo
le creo la necesidad a esa persona de mi producto o mi servicio. Después tenemos la consideración de la solución. Cuando nosotros le ponemos ahí la consideración es porque nosotros ya le estamos mostrando los atributos de la marca, le estamos mostrando los atributos del producto o del servicio, y con base en eso entonces ya, ya le decimos, mire, estas son todas las cosas que tiene mi producto, ya es una etapa mucho más avanzada, porque quizás en la etapa de aprendizaje capte 100 personas, en la etapa de reconocimiento que digan, sí, yo necesito esto, estén 50 quizás, aquí pongamos que ya estén 25, me estoy inventando los números, ¿sí? Donde ellos ya realmente miren qué pro y qué contras tiene la marca, qué soluciones me da, y etcétera, para ya al final tener una decisión de compra, es decir, ya está listo para hacer la inversión como tal en nuestro producto, nuestro servicio, ¿vale? Esas son las 4 etapas que nosotros tenemos. Para cada una de esas etapas nosotros vamos a tener que manejar un mensaje o unas cosas diferentes. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a distinguir cómo vamos a hacer este tema, ¿vale? Déjenme un minuto, voy a... he perdido la pantalla de Zoom. Voy a compartir esto y les voy a mostrar la presentación. Ay, se me perdió aquí está. Listo. Entonces, con ustedes ya vimos todo este tema de por qué la marca, ya vimos los ejemplos, etc. ¿Listo? Aquí vamos a ver qué es lo que está pasando con el cerebro decisor. Bueno, un minuto, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese cerebro decisor? A ver, ahí, ¿cómo están de conexión de internet? Para verlos, a ver si nos despertamos un poquito y vamos compartiendo aquí un poquito las cosas. ¿Ninguno? Bueno, ya se animó. Por ahí, me voy a correr un poco la silla porque soy un poco muy atrás. Bueno, entonces, mirad, les cuento. Este tema es súper interesante porque a nosotros nos permite tener como un poco más claro cómo es la situación, cómo la gente se conecta cada vez más con nosotros, ¿sí? Con las marcas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a llegar a ese cerebro, a esa persona que decide, que ya lo definimos en el buyer persona, pero aparte de eso vamos a tener que tener en cuenta estos 3 aspectos que son muy importantes, ¿sí? Que tenemos, todos los seres humanos tenemos 3 cerebros. El medio, el que siente, el nuevo, el que piensa, y el primitivo, que es el que decide, ¿sí? Entonces, en el medio están todas las emociones, está todo
los sentimientos, cómo estamos nosotros enfocados en nuestras cosas, si estamos bien de ánimo, si estamos mal de ánimo. Toda esa cosa está en el cerebro medio, ¿sí? Donde nosotros estamos ahí más o menos, centrados en qué es lo que nosotros sentimos hacia los demás y qué es lo que nosotros sentimos hacia las marcas también, porque esa afinidad también se da. Entonces, en el cerebro ya nuevo, que es el que piensa, es donde nosotros procesamos la información, donde está el lenguaje, donde están todas las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, todas esas cosas que nosotros tenemos pues en la cabeza. ¿Sí? Y después de eso nosotros tenemos el cerebro primitivo. Ese cerebro primitivo es ese cerebro instintivo que nosotros tenemos, donde está el tema de la supervivencia, donde está el tema de esas cosas muy instintivas en las que nosotros reaccionamos simplemente porque sí o porque no. Muchas de ustedes dicen que tienen instinto materno, yo tengo instinto de tía, pero igual tengo instinto. Entonces, o aquello que dicen muy seguido, que el sexto sentido de las mujeres, en ese cerebro primitivo está metido toda esta situación, ¿sí? Porque son conductas muy básicas, muy automáticas, donde nosotros empezamos a centrarnos. Ahí están metidos todos nuestros hábitos. Y nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es tender la cama, o si nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos nos metemos al baño a lavar los dientes, o etcétera. O sea, o cómo son todas esas cosas que nosotros hacemos de manera automática. ¿Sí? Entonces, a qué horas yo me siento a trabajar, a qué horas yo almuerzo, a qué horas yo ceno, si estoy acostumbrada a cenar o no, porque hay personas que no están acostumbradas a cenar. Entonces, todo eso está metido ya en el cerebro primitivo. Y por eso a veces es tan difícil hacer el cambio de hábitos, ¿sí? Porque está entre los dos cerebros. O sea, está diciendo, mire, yo estoy sintiendo que yo tengo hambre. Por ejemplo, una persona que está haciendo dieta, que yo tengo hambre a las 8 de la noche, pero yo sé que esa hora estoy sintiendo eso, que es con mi cerebro medio. Mi cerebro nuevo es el que piensa y el que dice, no, pero es que está muy tarde ya y para comerme una hamburguesa hasta ahora, pues está haciendo dieta, pues como que no es recomendable, ¿sí? Pero el cerebro primitivo es el que dice, bueno, pues yo ya estoy acostumbrado a comer a esta hora y entonces instintivamente yo también ya lo hago, ¿sí? Entonces, él toma en consideración las dos cosas, lo que el cerebro medio y lo que el cerebro nuevo piensa. Sienten, pero eso no quiere decir, el que decide es él. Entonces, si la persona realmente tiene una fortaleza en su cerebro nuevo y puede realmente empezar a cambiar esa mentalidad, entonces en ese momento esa persona va a poder considerar realmente hacer dieta por las noches y no comer por las noches. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la diferencia que existe entre esos tres cerebros. Ahora bien, o sea, y esta vaina como para qué nosotros, ¿sí? Como para qué nos sirve, con qué comemos nosotros esta cosa si nosotros estamos pensando en nuestro producto, en nuestro servicio. Porque a raíz de esto se llama neuromarketing, y esto ha sido un estudio científico que han hecho ya desde hace muchísimos años y que ha permitido tener como un proceso en el cual yo como persona, como marca, pueda acceder a ese cerebro reptiliano, a ese cerebro que decide si me compra o no me compra, ¿sí? Entonces, para eso vamos a tener que tener en cuenta estas 6 cosas principales. Primero, que es centrado en sí mismo, es completamente egoísta. Eso quiere decir que, por ejemplo, que si yo, como Paula Ocampo, estoy haciendo dieta por la noche y yo veo una hamburguesa y digo, uy, qué delicia de hamburguesa, pero
son las 8 de la noche, yo no puedo comer, pero mi instinto me dice, no, que esa hamburguesa está deliciosa, es que me la voy a comer, a mí no me importa lo que digan los demás, ¿sí? Entonces, estoy pensando solamente en mí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante porque nosotros, por eso hicimos el ejercicio del buyer persona, porque nosotros cuando empezamos a vender, no nos centramos en los clientes, en la satisfacción de su necesidad o de su dolor, sino que nos centramos más es en vender nuestro producto. Y ese es el error más grave que nosotros como emprendedores cometemos. Entonces tenemos que ver que ese cerebro, para nosotros poder acceder a esa persona que nos quiere comprar, ese cliente ideal, ese cliente ideal está centrado en sí mismo, en nadie más. O sea, a él no le importa si usted vendió, no vendió, si usted tuvo problemas para la entrega, si usted no tuvo problemas para la entrega, a él no le importa esas cosas. A él le importa es su necesidad, su servicio y que sea suplida en la manera que esa persona espera, ¿sí? Que esas expectativas lleguen a cumplirse. Es muy sensible al contraste. Por eso funciona muchísimo. Ustedes han visto, y esto es de mucho tiempo atrás, por ejemplo, el tema de los odontólogos del blanqueamiento, el antes y el después, el tema de seguros, por ejemplo, usted con el seguro de vida tiene esto, sin el seguro de vida no tiene esto, o esto puede pasar si usted no tiene seguro. Que tiene con o sin, o por ejemplo el tema de la alimentación con gluten o sin gluten, que si es rápido, si es lento, dependiendo pues de la información que mi producto, mi servicio pueda enfrentar. Entonces, es muy sensible al contraste. ¿Por qué? Porque a él le gusta mucho la información que sea palpable. Entonces, cuando usted contrasta una cosa con la otra y le dice esto sí tiene y esto no tiene, o esto es antes y esto es después, entonces él dice, yo ya estoy viendo algo que es muy familiar para mí, algo que es fácil de reconocer, que no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, yo voy a comprar este producto, este servicio. ¿Listo? Entonces, en esta parte también es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no pueden cambiar, que tiene que ser muy concreta. La propuesta de valor que ustedes tienen no pueden estar cambiándola cada 3 meses o cada 6 meses. Que si las condiciones de sus productos son entrega a media hora, 1 hora, o que el producto tiene que tener una conservación, no sé, de 1 mes, por ejemplo, en el tema de las mermeladas, ¿cómo eso no va a cambiar? Porque si yo le cambio ahorita y le digo, mire, ahorita sí, esta que le estoy vendiendo, me invento, o sea, no sé exactamente cómo está el tema del vencimiento de las mermeladas, cuánto tiempo tienen, nada, o sea, simplemente me estoy inventando los datos. Entonces, si yo le digo al cliente ahora, mire, aquí le traigo esta mermelada, usted perfectamente la puede consumir en 1 mes, pues no tiene ningún problema, pues obviamente después de abierta, pues lo más recomendable es consumirla lo más pronto posible, pero si usted la refrigera, no va a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo a la semana le digo, mire, esta mermelada que usted tiene, se la puede comer entre hoy y mañana, si no, no puede comerse, ¿sí? Entonces yo le estoy cambiando las condiciones de venta y eso va a hacer que exista resistencia también con mi producto, con mi servicio. Tengo que repetir la información más importante al principio y al final. Por eso yo desde la primera sesión les he venido diciendo que tenemos que entregar la plantilla completa hasta finalizar, que ya finalizamos la próxima semana con este taller. Entonces, al finalizar, ustedes van a tener que entregar su plantilla completa, la de Excel que está colgada en su Drive, y con eso, entonces nosotros vamos a ir avanzando para ver cómo nos va en el tema ya para las presentaciones que ustedes tienen de sus productos y cómo van fortalecidos sus productos para avanzar en la siguiente etapa. ¿Listo?
También es importante que sea muy visual, porque nosotros los seres humanos somos visuales. Todo nos entra por los ojos. Ahí sí, como dicen por ahí, nos entra por los ojos y nosotros tenemos que ver cómo avanzamos en este proceso, cómo seguimos en este proceso, porque si yo les pongo aquí a ustedes y eso hace parte incluso de las presentaciones que ustedes van a hacer para la presentación final del Ve, ciclo. papá. ¿Sí? Alexandra, silencia tu micrófono, por favor. En la presentación final, entonces, muchas veces, muchos emprendedores cometen el error de colocar demasiado texto, demasiada información en una sola diapositiva que no se alcanza ni a leer. ¿Sí? Entonces, miren que las diapositivas que yo les he presentado son, o sea, algunas tienen más texto, otras tienen menos, pero yo trato de que entre menos texto tengamos, sea mejor para que tengan una mejor asimilación del conocimiento y que yo les esté diciendo y que me esté prestando atención realmente a lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Y obviamente tenemos que conectar con las emociones. Eso de la conexión con la emoción es muy importante porque si nosotros no conectamos con las emociones de la gente, pues simplemente vamos a pasar desapercibidos. ¿Vale? Entonces, esos son como los 6 pasos que nosotros tenemos que acceder para acceder al decisor. Ahora bien, en este sentido, ¿cuáles son esos 4 pasos que nosotros tenemos que seguir como que al pie de la letra prácticamente para poder tener ese producto, ese servicio bien estructurado y que realmente llegue a ese buyer persona y que los mensajes que yo construya y use a través de las plataformas que vaya a usar sean adecuados para ese público? Entonces, primero es diagnosticar el pain. El pain es esa necesidad, esa pena, ese problema, sueño, objetivo, qué es lo que esa persona está buscando. ¿Sí? Acuérdense, no es aquello que ustedes están vendiendo, es lo que esa persona está buscando, que es diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes van a solucionar? ¿Sí? Eso es lo primero que van a hacer aquí. Sí, es el tema del servicio de los juguetes, por ejemplo. ¿Cuál es esa necesidad que tienen los niños? Desarrollar su habilidad motriz, por ejemplo, para los padres. Para los niños simplemente hacer la distracción, el juego. ¿Sí? Entonces, ese es el dolor que usted va a suplir o la necesidad que va a suplir en este caso. El claim es la solución, ¿sí? Usted le dice, bueno, el dolor que esta persona tiene es que necesita desarrollar su sensibilidad motriz porque está en su habilidad, su motricidad fina, porque está un poco quedado con relación a sus compañeros del curso, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el pain, o sea, el dolor, la necesidad que ese cliente tiene. El claim ya es la solución que usted tiene. Sí, yo tengo unos juguetes que le pueden ayudar a esa persona a, a ese niño a desarrollar su motricidad fina. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el gain? El gain es aquella diferencia de valor que tiene con respecto al otro, a los otros grupos, a los otros productos. Entonces, usted aquí le dice, sí, yo tengo el juguete que le puede ayudar a desarrollar su motricidad fina. Paola, pero, una preguntita, diagnosticar el pain es el dolor, o sea, lo que a la persona le hace falta, la necesidad que tiene. La El necesidad, claim, ¿sí? la necesidad del sueño. Mira el ejemplo Sí. que te estoy poniendo. Y el claim es el producto mío. No, no puede ser el producto tuyo, sino los productos en general, porque tú vas a tener competencia ahí. Entonces tú vas a decir, yo tengo el juguete. Sí, yo tengo un juguete
que quizás pueda tener las mismas características que puede tener el del ego, por ejemplo, me invento, ¿sí? Pero en el game ya estamos diciendo qué diferencia competitiva yo tengo con esa otra, con esta otra competencia. ¿Sí me hago entender? María Carolina, ¿sí? Esto, ¿Quedó claro o no? sí, o sea, el claim es cómo mi producto influiría en esa persona. ¿Cuál es la solución que tú le vas a dar? Eso es el claim. La solución que yo le voy a La dar. solución. O sea, tú aquí dices, bueno, esta persona, tu emprendimiento ¿de qué es, María Carolina? Recuérdame, por favor. De pijamas. De pijamas. De Entonces, pijamas y de productos para el bienestar de la mujer. ya, listo. Entonces, por ejemplo, aquí, María, ¿cuál es la necesidad de la persona? Aquí necesita, por ejemplo, para el clima de Bogotá, necesita pijamas que sean térmicas porque está haciendo muchísimo frío. ¿Sí? Ya. Esa es la necesidad que tiene el cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el claim? El claim. Entonces usted le dice, sí, mire, yo tengo diferentes opciones de pijamas térmicas. ¿Sí? Y aquí usted en el mercado va a encontrar X pijamas térmicas. ¿Sí? Una cantidad de pijamas térmicas. Ese es el claim. O sea, ¿cuál es la solución? Darle, o por ejemplo, ni siquiera pijamas térmicas, él está buscando pijamas. Y aquí usted le dice, no, pues yo tengo unas pijamas que son térmicas y para Bogotá le sirven porque le ayudan al tema del frío en la noche. ¿Sí? Cuando usted diagnostica el gain, o sea, la ganancia, entonces le dice, mire, mi diferencia competitiva con respecto a la competencia es que los materiales son más livianos, es que la durabilidad es más alta, es que, etcétera, ¿sí? Entonces, en el gain ya le estás dando la diferencia competitiva de lo que tú estás diciendo con respecto al producto como tal. ¿Ahí queda más claro? Ok. ¿Sí? ¿Alguno más tiene dudas con respecto Una pregunta, en el momento en el que yo ya de pronto haga como un, ¿cómo se dice? Como, no sé cómo, que yo no tanto personalice, pues muchas pijamas me las han mandado a personalizar y yo tengo con un proveedor, tengo esa oportunidad de mandarlas a hacer como a la medida de la persona. Ya. ¿Mm? Ese es un valor agregado que yo le doy también. Eso también puedes colocar aquí. En game. Claro, en game. Okay. Porque aquí el claim es simplemente estás diciéndole, usted necesita una pijama térmica. ¿Sí? O usted necesita una pijama. Se va de viaje y necesita una pijama que no ocupe mucho espacio, por ejemplo, en la maleta. Entonces usted necesita una pijama. ¿Sí? Y ahora sí, el game ya va a ser todos los extras que tú tienes. ¿Listo? Ok, listo, sí, señor. Y obviamente aquí vamos a tener que diagnosticar al decisor, a ese buyer persona. Acuérdense que hemos hablado desde el principio prácticamente desde el buyer persona, con esos 6 pasos anteriores, teniendo en cuenta que es centrado en sí mismo, que es sensible al contraste, que tiene la información tangible, que hay que repetir las cosas importantes al principio y al final, que es muy visual y que yo también tengo que conectar con las emociones, ¿sí? Esos son los 4 pasos que nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para cuando nosotros empezamos a construir nuestros mensajes, ¿sí? Por eso es importante, porque nosotros cuando empezamos a construir, y por eso les decía, en la parte de acá, perdónenme un momento, y vamos para la plantilla. Aquí está. Entonces, son esas 4 fases, ¿sí? ¿Cómo vamos a acceder nosotros al cerebro decisor en la etapa de aprendizaje o descubrimiento? ¿Sí? ¿Cómo vamos a decirle en esta etapa que esa persona, vamos a diagnosticar el pain, el dolor aquí? ¿Sí? Vamos a decir,
hey, aquí hay unas pijamas que necesitan ustedes, o sea, ¿cuáles son, por ejemplo, cuáles son las últimas tendencias en pijamas? ¿Qué diseños para Navidad existen para pijamas familiares, por ejemplo? O cómo recibir el 24, cómo recibir el 24 o el nuevo año con una pijama nueva, no sé, alguna cosa así, ¿sí? Que les digan, mire, aquí hay un contenido que le puede servir a usted y que usted puede coger o no coger dependiendo de su necesidad, ¿sí? O sabías que regalar una pijama significa, qué sé yo, tener a la persona en consideración por su comodidad, no sé, alguna cosa así, ¿sí me entiendes? O sea, mirar qué tipo de contenidos yo puedo colocarle en este espacio de aprendizaje y descubrimiento para que esa persona pueda tener claro que existe una solución con respecto con respecto a su dolor, a su necesidad. Después vamos a tener el reconocimiento del problema y que diga, es eso. Entonces, por ejemplo, la cuestión ahí sería que viaja frecuentemente y que necesita pijamas que no sean muy voluminosas, por decir algo, para que la maleta no le ocupe tanto espacio. ¿Sí? Entonces, yo le digo, en ese reconocimiento del problema, le digo, mire, usted que está viajando tanto, usted necesita mis pijamas porque en esas pijamas que yo tengo no ocupan tanto espacio como las comunes y corrientes. ¿Sí? Ya en la consideración de solución, yo ya le voy a dar a él cuáles son las opciones que yo tengo. Entonces, por ejemplo, ya le voy a decir, mire, los atributos que yo tengo es que son personalizadas, es que usted puede, incluso, que sé yo, le podemos poner su nombre, le podemos poner una fotografía de su hijo para que no lo extrañe en los viajes de trabajo que tiene que irse, no sé, o sea, ese tipo de cosas para que esa persona ya al finalizar ya esté decidida a comprarlo. Y aquí usted ya le puede decir las mejores formas de cuidar sus prendas de vestir, sus pijamas, cómo manejar, o sea, normalmente las prendas vienen... ¿Cómo se maneja el producto? No poner en la lavadora, por ejemplo, que hay muchas prendas de vestir que dicen eso, y que igual uno, la verdad, casi nunca cumple, ¿no? Porque lavar a mano, ya como que uno ya no sé que tenga una persona que le ayude con el tema, pero uno de lavar a mano ya muy poco. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ver qué cosas cuando ya te ha comprado, entonces tú cómo vas a fidelizarlo, cómo vas a decirle a esa persona, bueno, cuáles son esa decisión que tú tienes aquí de compra conmigo, entonces cuáles van a ser los beneficios que tú tienes, o sea, la durabilidad del producto, sí vas a tener que hacer menos inversión en qué sé yo, en suavizante, no sé, alguna cosa que se te ocurra a ti con respecto al tema. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ¿entendido hasta ahí? ¿En qué vamos? Ahora sí, quiero escuchar comentarios de ustedes, a ver cómo les parece esto. Yo, Paula, te quiero preguntar, a ver, porque no, te voy a poner el ejemplo de mi tema en asistencia en viaje. A ver si estoy entendiendo bien, porque me cuesta mucho como la parte final. Entonces, por ejemplo, ¿cuál creo yo que es el reconocimiento? Voy a empezar como por el reconocimiento del problema. A ver, el reconocimiento del problema con el tema de la asistencia en viaje es como el desconocimiento, o por ejemplo el tema de no incluir la asistencia como inversión importante en los viajes, ¿sí? Creo que yo lo mencionaba en alguna otra sesión,
como es un servicio, es un intangible, entonces cuando uno viaja, piensa básicamente en lo que va a usar. Piensa en el tiquete, piensa en el hotel, si vas a rentar un carro, si vas a hacer un tour. Pero en la asistencia no. Entonces, el reconocimiento del problema, yo pondría en mi caso, no incluir la asistencia como inversión importante en los viajes. En aprendizaje y descubrimiento, o sea, las ideas de contenido. Mira, Dime. primero tienes que poner la etapa de aprendizaje. Ok, ¿Sí? bueno. Esa es la primera etapa. La primera Sí, etapa donde tú le dices cuáles son los riesgos de viajar sin asistencia en viajes, por ejemplo. eso sería en aprendizaje y descubrimiento. Aprendizaje y descubrimiento. ¿Sí? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Qué riesgos se toman al viajar sin asistencia? Porque yo lo había puesto como al revés, había puesto identificar los beneficios de viajar con asistencia en viaje. Ajá, también lo puedes poner en positivo, perfecto. Sí, ese vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Otro que había puesto es entender que existen diferentes proveedores. ¿Por qué? Porque digamos que también lo hablamos en otra sesión, nuestro competidor principal es Asiscar y se volvió un genérico. Entonces, realmente uno se sorprende cuando la gente piensa que no hay más, pues como es un genérico, es como que no se saca de la cabeza Asiscar. Entonces, no sé si eso sería como parte del aprendizaje y descubrimiento, como que la gente sepa que hay otro tipo de marcas, que hay otro tipo de alternativas y que nosotros somos una excelente alternativa. ¿Esa podría ser parte del aprendizaje y descubrimiento? Aprendizaje y descubrimiento, sí. Y otro es valorar la relación costo-beneficio, porque muchas veces yo creo que los pasajeros tienen la percepción de que es algo demasiado costoso y no valoran como el beneficio que realmente puede tener en el momento en que tenga un imprevisto en su viaje. Ya. Y a partir de eso, bueno, pues el reconocimiento del problema, como te dije, y en consideración de la solución, principal solución para este problema, comunicaciones claras del producto y sus beneficios. Y en ideas de contenido tengo comunicaciones pedagógicas sobre las características del servicio de asistencia, Ahí casos tienes que algo más concreto. más concreto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son? Ahí acuérdate que empezamos a nombrarle a la gente los atributos de la marca. Ok. Ahí podemos nosotros ponerle todo lo que tenga que ver con cuáles son los beneficios, ¿sí? Lo que estabas diciendo hace un ratito. Sí. Cuáles son las diferencias que podemos tener con respecto a otro tipo de compañías, o Sí. cuáles son aquellas cosas a las que usted podría tener acceso en caso de que surgiera algún imprevisto. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros... Más específico. Más específico. En la consideración de decisión de compra ya tiene que estar la gente como más centrada o sea, en ese punto la gente ya está diciendo, yo tal vez yo necesito esto. Entonces, Sí. cotizando los servicios y estoy valorando entre tu empresa y Asiscar, que me dijiste. Sí. Ok, entonces sí tiene que ser más específico, tienes razón. Ahí digamos que había puesto algo así como asociar el servicio al bienestar asociado a la tranquilidad de viajar protegido. Porque como es un intangible, entonces lo que hacemos en las comunicaciones que estamos haciendo en este momento en Instagram es asociar el tema al bienestar, porque no es lo mismo. En esto no es lo mismo como, sabe, pues es decir, como informarle al pasajero, si usted tiene una cirugía de no sé qué en Estados Unidos le puede costar tanto, que suena como medio terrorífico. Entonces, la idea es irnos como por el lado positivo y asociar que si viaja con asistencia, pues se asocia el bienestar. A la contención. Ajá, sí, pero ese tipo de cosas yo las veo más en la etapa de aprendizaje. ¿Cómo? Perdóname. La etapa de aprendizaje. Ok. ¿Sí?
¿Por qué? Ok. Porque le estás dando como un panorama general. Imagínate, Sí, ok. ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, ya cuando tú ya le pones ya en la decisión de compra como tal, entonces ahí ya le pones, mire, cuando usted viaja con asistencia, entonces usted va a tener un, qué sé yo, 10% de descuento en X, Y, no sé, va Ujú. a tener acceso a esto, a esto, a esto, a esto, a lo otro. En caso de que usted tenga algún inconveniente, puede comunicarse a tales teléfonos, dependiendo del país en el que Ok. esté. O sea, cuál es su asistencia internacional, en qué partes nosotros estamos ubicándonos específicamente, todas esas cosas que son ya más del producto como tal. Perfecto. ¿Sí? Sí, te entiendo. Sí, porque me costaba como trabajo, como identificar ahí las cosas. Y en decisión de compra, sí, no sé, estoy perdida y ahorita Eso es lo que no, te no. acabo de decir. Eso, ah, ok, eso es la Eso es lo que decisión te de acabo de compra. decir. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, yo ya compré tu seguro. Sí, ¿Qué va a pasar? ¿Dónde me puedo comunicar? ah, ok, ok. O cuáles son las cosas más frecuentes que pueden pasar. Cuando tú ya compras tu seguro, ¿cuáles son las cosas más frecuentes que pueden pasar con respecto a eso? Ah, ¿Sí? ok. Entonces, si yo tengo un accidente de tránsito, ¿Cómo entonces, debo proceder? Sí. exactamente, todo ese Como, tipo ya de como el información. uso, ya como el uso de Exactamente. lo que, el ejemplo que ponías ahora de los cuidados de las prendas de las pijamas. Exactamente. Ya es el uso como Ah, tal. perfecto, ya, Porque ya la gente ya está ahí, ya está comprando. ya está. ¿Sí? Ok, ah, perfecto. Esa es la Dale, diferencia que tenemos. ¿Listo? dale, gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra cosa? Señoritas, caballero, tenemos un caballero por aquí. Uy, Hola Paula, es Cristina. Cristina, cuéntame. ¿Cómo están? Qué pena que estoy súper agripada, entonces estoy Tranquila, en modo Cristina, pijama, pero bueno. no te preocupes. Es con respecto al comentario, a lo que revisaron de Lina, me surgió una pregunta, porque al principio me pareció que el, el dolor un poco, o esa primera descripción del dolor, era Ujú. más el dolor de la empresa que del mismo cliente. O sea, Sí, Lina nos decía como él no sabe, no conoce, no es consciente de que necesita un seguro, es que, digámoslo así. mira, es que ahí estamos viendo las dos cosas, ¿sí? En la Sí, etapa de aprendizaje y consideración, nosotros lo que hacemos es decir, mire, existe esta opción, ¿sí? O sea, nosotros le decimos, hey, estamos aquí, ¿sí? O sea, si llegan o no llegan, las personas que estén realmente interesadas, pues lo comprarán, ¿sí? Por eso les decía, quizás en la etapa de aprendizaje yo capte 100 personas y en la siguiente etapa vayan 50, en la siguiente 25 y en tercera solamente me compren 10, ¿sí? sí, Entonces, por eso nosotros estamos hablando de que el dolor es qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad que tiene ese cliente. Ese cliente, ese dolor que tiene es viajar y viajar seguro, ¿sí? Ese es el dolor que tiene esa persona. O sea, él va a viajar y necesita que viaje una lo más necesidad. posible, ¿sí? Ese es el dolor que tiene. Ajá, ¿Cuál es el claim cuál es esa solución que yo le voy a dar? Es la asistencia, que ya lo vemos en la etapa en la segunda etapa, que es la etapa de reconocimiento. Entonces, sí, si usted va a viajar, entonces usted necesita una asistencia de viaje que va a poder tener estas y estas cosas, ¿sí? ok. Y así sucesivamente. Sí, mira que a mí me pasa lo mismo que Lina, que es que yo no quiero enfocarme como tanto en lo negativo, sino en lo positivo. Es Ujú. decir, pues yo tengo el tratamiento de dolor, precisamente. Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan malo es? A ver, ¿cómo te digo? Sí, yo no quiero decirle a la gente, casi que no quiero ni usar la palabra dolor, Ujú. pero Está pues bien. eso es lo que ellos, la necesidad y lo que yo les estoy solucionando.
Entonces yo trato de enfocarlo también en recupera tu calidad de vida, pero creo que es inevitable hablarle de dolor o de algo negativo. Lo puedes usar o sea, puedes usar, mira, acuérdate que estábamos hablando mucho del tema del contraste, ¿sí? Que el cerebro decisor es muy sensible al contraste. Entonces, cuando hablamos de contraste, el de con dolor y sin dolor, el antes y el después, eso te sirve a ti para hacer un parangón entre lo que la gente necesita, ¿sí? O sea, no solamente, mira, voy a presentar otra vez la pantalla y miremos ese tema aquí. Es que si no se me pierden los que me están hablando. A veces, mira, aquí estamos, ¿no? Es sensible al contraste, entonces tú puedes decir qué pasa antes de tu vida sin los años que tienes encima y sin el dolor de espalda por estar sentado 12 horas frente al computador, por ejemplo, ¿sí? Y qué es lo que está pasando después de que tú cambias los hábitos y que estás más conectado pues contigo mismo, con tu bienestar, todas estas cosas, ¿sí? Si yo tengo o no tengo, qué actividades puedo hacer, o sea, entonces hablábamos de un ejemplo específico, incluso contigo, como la felicidad y tranquilidad de cargar a tus hijos o a tus sobrinos, ¿sí? O sea, Sí, exacto. ese tipo de cosas tú puedes hacerlas en la etapa, Ok. en la etapa de aprendizaje y descubrimiento, ¿sí? Sí. Y O yo ahí sé, pueden ir también los testimonios, digamos, los testimonios de un paciente que dice cómo era su vida antes y cómo era su vida después del también. tratamiento, ¿cierto? Sí, Ok, entonces ahí va el descubrimiento, el descubrimiento de la necesidad que ellos tienen, sí, ellos tienen el dolor, o sea, tú implícitamente no vas a decirle, mire, usted está con dolor de espalda o usted está con dolor de, no sé, del cuello, o una migraña, ¿cómo se llama? Crónica. crónica, Eso. crónica, por ejemplo. Una migraña usted no le está diciendo directamente eso, usted le está diciendo, mire, a veces no hay nada, por ejemplo, las personas que sufren de migraña no pueden ver, tienen fotosensibilidad, entonces, ¿cómo puedes ver la alegría de disfrutar un día soleado? O de abrir las ventanas y disfrutar de la vitamina D en las mañanas, por ejemplo, ¿sí? O sea, son cosas que quizás no tengan que ver directamente con tu tratamiento en la etapa de aprendizaje, ¿sí? Sino que tú le estás diciendo, mire, esta cosa que usted no sabía que puede disfrutarlo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces usted puede ir cambiando de esto y entonces la terapia esto y tiene que centrarse más en su salud, y etc. Por eso hay muchas marcas que se centran, incluso hay marcas que nombran a toda su competencia en las fases que nosotros, en que cada uno tiene, en sus artículos. En sus web están, en los artículos empiezan a nombrar a su competencia sin problema y dicen, mire, el planeta, hacen como una comparación cuando yo, por ejemplo, estoy buscando herramientas para, qué sé yo, estaba buscando el otro día herramientas para seguimiento web. Y me parecía, bueno, las mejores herramientas, 15 herramientas son tales. Entonces, obviamente empiezan por la marca de ellos, porque pues estaban metidos en la página de ellos. Dicen, y esta es mi favorita, ¿no? Como si fuera el X, que estuviera escribiendo un periodista X, ¿sí? Y después empiezan, bueno, la segunda es esta, la tercera es esta, incluso las linkean y las mandan directamente a la competencia. Entonces tú tienes la opción de quedarte ahí o irte a la competencia. Entonces, si no somos un monstruo como una de esas empresas, pues en principio no es recomendable hacerlo.
Pero sí puedes empezar a decir cuáles son esas cosas principales que tú puedes suplir para esa necesidad, para ese dolor, para ese sueño. O, por ejemplo, aquí dicen, mira que no solamente dice dolor, dice necesidad, pena, problema, sueño, objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su sueño? El sueño mío es poder cargar a mi sobrina tranquila hasta que tenga 10 años, por lo menos, porque la otra ya no la puedo cargar, ya tiene 16, ya no la puedo cargar. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, se puede ser mi sueño a esa edad para, si yo tuviera problemas de espalda, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Sí, eso es lo que tú tienes que enfocarte en un principio. Y después ok. vas viendo cuál es esa solución que tú le das y cuál es la diferencia de valor en la que le das. Entonces tú te centras más en el bienestar, tú te centras más en la persona, y etc. Sí, ahí nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, el tratamiento es sin medicamentos, sin agujas, sin dolor. Esas pueden ser como cosas que pongan el gain, ¿cierto? Que me diferencian de Claro, cualquier porque otro tipo aquí de solamente es la tratamiento. diferencia. Tú solamente le dices cuál es la solución. O sea, yo tengo terapias de dolor. ¿Sí? La solución es esta. Terapias de dolor. Punto. Sí, Así como cualquier otro. ajá. ¿Sí? Y aquí tú ya le dices, mire, yo tengo terapias de dolor, pero sin Con agujas, sin tecnología. medicamentos, etcétera, etcétera. Ok, ¿Sí? Esa listo. es la cuestión. ¿Alguien más? Muchas gracias, Paula. No, con gusto. Hola, Paula, ¿cómo estás? Sí, espéreme que no lo veo. Espéreme tantito. Estás en otro lado. Cristian, ¿cómo vas? Hola. Bien, gracias. Yo tengo una pregunta, es que mira que yo tengo algo muy particular. Ujú, En mi caso, pues es alimento para mascotas, perros, 100% natural. ujú, Entonces, digamos que en las redes sociales yo como lo manejo es muy enfocado al tema como lo que mencionaste ahorita, de beneficios, de por qué nuestra comida sí y la otra no. Muchas veces se hace mención, por ejemplo, de la toxicidad de las croquetas, porque las croquetas son malas, buscando como la razón de por qué esta comida alternativa y ujú, fundamentarla científicamente, pues en resultados y todo sustentado también bajo exámenes incluso médicos en los perritos, demostrando pues que ellos en efecto van a tener una vida digna. Sin embargo, digamos que lo particular es que el perro no habla. Entonces, tú le puedes poner croquetas o le puedes poner el alimento. Si un perro tiene hambre, se lo va a comer, ¿cierto? ujú. Y él se va a poner feliz con las dos. Sí noto, por lo menos en el caso de los clientes que yo les he preguntado y con mi perrita que le doy el alimento desde que empezamos y desde hace tiempo atrás, o sea, que se babean. Literalmente ella se sienta enfrente del plato y le cae la baba y se le ve como las ganas de comérselo, ¿sí? Pero entonces, lo particular es que los clientes muchas veces buscan esa economía. Entonces, mi producto está por encima de, digamos que el valor normal del alimento, porque yo sí sigo como el estricto, digamos, régimen para ofrecer los nutrientes necesarios en Ujú, cuanto a todo lo proteico, vitamínico, etcétera. ujú, Conozco la competencia y he visto videos productivos de la competencia en el análisis que hice, se me filtró un video, llegó a mis manos, de cómo la competencia producía su comida y son económicos porque es extremadamente rebajado. O sea, darle esa comida es lo mismo que seguirle dando croquetas, es igual o incluso peor en cuanto a lo que puede ser tóxico para el organismo del perrito. Entonces, ¿uno cómo hace para que el cliente lo escoja a uno teniendo, pues, primero, como esa barrera, el costo, porque me imagino que lo primero que compara son números, y el perro al fin y al cabo te va a comer también ese alimento, 1 kilogramo de 5.000 pesos, por ejemplo, que 5.000, o sea, ni la libra de pollo está en eso, ahora venderte 1 kilogramo en eso, eh, para llegar al cliente de tal forma que él lo escoja a uno. ujú. Mira, cuando tú empiezas a competir por precio, ya perdiste, ¿cierto? Yo sé que Camilo les ha reiterado mucho, mucho ese tema. No sé si han tenido sesión con él, pero bueno, em, aquí lo importante es que, por ejemplo, yo veo tu propuesta de valor. Yo tengo problemas con la perrita que
tenemos nosotros, porque es mejor dicho, la delicadeza en pasta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que la tengo que llevar más frecuentemente al veterinario, me sale más caro. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me sale más caro a largo plazo estar llevando a mi perro al veterinario porque tiene problemas de digestión, porque tiene problemas de no sé qué, porque tiene problemas de no sé cuánto, entonces, porque le dio cáncer, porque le dio, o sea, y como en este momento ya la concepción son de perrijos, de gatijos, etcétera, entonces todo esto te da a ti un panorama completamente distinto. Entonces tú tienes que centrarte en esa propuesta de valor. Es como si prácticamente tú no estás llevando al pediatra o al médico a tu hijo a los 5 años, ¿sí? Cuando ya esté adulto. ¿Sí? Y lo llevas solamente estarás gastando en las vacunas, pues que obviamente tienes que colocarle, cuáles son las ventajas que tiene tu producto. Para mí está enfocado en eso, en lo que ellos se pueden evitar en costos de veterinario de enfermedades. Eso obviamente no va a ser porque habrá perros pues, que de todas maneras, independientemente de les dé alguna cosa. Pero creo yo que es más por el tema, igual te vas como por el tema de alimentación saludable, igual que con toda la tendencia nueva que hay, porque la tendencia que hay de alimentación sana, no solamente, y ese puede ser uno de los temas que tú puedes tocar, la alimentación sana no es solamente para los humanos, sino que también está en ese momento para los caninos, porque ellos también tienen esto, tienen lo otro, su aparato digestivo esto, lo otro, dependiendo de las razas. Por ejemplo, a mí, yo me moría de las ganas por comprar un husky que tenga los ojos distintos porque yo tengo heterocromía. Entonces, me encanta. Entonces, y yo estuve a esto de comprarlo por eso, solamente porque tenía heterocromía el perro. Pero me desanimé porque me dijeron, no, esos perros son súper, súper delicados, esos, mejor dicho, hay que estarlos cuidando y el costo de esto, y no sabe todos los perros que nosotros tenemos aquí, de esa raza que a cada rato vienen porque la digestión, que a cada rato vienen que porque no sé qué, o sea, es un montón de cosas. Entonces, cuando yo dije no, sí, y eso, y me dijo todavía, me dijo la niña, no, si es peor que la que tiene, me dijo, porque tengo un Yorkie, una Yorkie. Entonces, me desanimé pues, por completo de comprar el perro. Dije, no, pues para estar en el veterinario, pues prefiero dejarlo así, me quedo con mi runita, que ese está ahí todo el tiempo y eso no le pasa nada. Entonces, en eso te puedes centrar, ¿sí? En eso te puedes centrar en ver cómo te puedes disminuir costos a largo plazo. Cómo también influyen, o sea, centrarte más en el tema del tema saludable, de por qué los perros también tienen en este momento la calidad de hijos adoptivos que tienen en las familias, de miembros de la familia. Entonces, ¿por qué no cuidar a un miembro de la familia como se cuidan ustedes? Entonces, como ese tipo de contenidos de valor te podrían servir a ti más enfocados en ese tema. ¿Listo? ¿Algo más? ¿O está bien allí? Súper, perfecto. Muchísimas gracias. Ni nada. Bueno, entonces avanzamos, ¿cierto? Señora. Bueno, Sí. vamos a ver entonces cómo vamos a poder nosotros hacer este tema de que las publicaciones que nosotros hacemos no pasen desapercibidas. Primero, saber qué objetivo nosotros buscamos con esa publicación. Si nosotros, por eso están las etapas, las etapas de aprendizaje, de reconocimiento del problema, de consideración de la solución y luego la decisión de compra como tal. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo claro en qué etapa estoy, yo voy a saber qué es lo que estoy buscando.
¿sí? Si yo estoy buscando clientes potenciales o cierre de ventas o líderes de opinión, entonces si yo estoy buscando cierre de ventas, yo ya estoy en la etapa final, que es en la tercera etapa, que es la consideración de la solución, ¿sí? Entonces es esto que estamos hablando en este momento. Entonces voy a ver por qué no darle una alimentación saludable a mi perro, que es como mi hijo, ¿sí? Que es parte de la familia. Si yo estoy buscando líderes de opinión, entonces ahí estoy buscando quiénes son esas personas que ya me han comprado a mí y que me dicen, mire cómo ha cambiado la salud de mi perro desde que empezó a tomar este alimento con respecto a cómo venía antes, ¿sí? Cuántas veces lo he llevado al veterinario, ¿sí? O qué ha pasado con el tema de su digestión. Todo ese tipo de cosas que quizás se pueden usar. Si yo estoy buscando simplemente reconocimiento de marca, entonces que yo aparezca por ahí, o que la gente, o si estoy en la etapa de aprendizaje, entonces mi publicación es simplemente informativa y decir, bueno, aquí estoy yo, y como hablábamos en el tema de los seguros, por qué tener una asistencia de viaje o no, ¿sí? Por ejemplo, el tema, todo eso influye en cómo nosotros planteamos ese objetivo de la publicación, y con base en eso entonces nosotros vamos a poder seguir adelante, sí o no. ¿Listo? El mensaje tiene que ser claro, conciso, ¿sí? Como vimos, el cerebro decisor está centrado ahí en él mismo, no se centra en nada más, solamente en él, y con base en eso nosotros vamos a tener que tener la información muy clara para que esta persona, o sea, yo no le puedo cambiar las reglas del juego a la mitad, por ejemplo, que era lo que hablábamos hace un momento. No puede ser inmutable. Entonces yo no puedo decirle, mire, si yo en este momento le estoy vendiendo las croquetas saludables y no sé qué, y yo después me cambio a todo lo contrario y estoy vendiendo lo mismo que la competencia, entonces eso no va a tener sentido. ¿Sí? Tiene que ser claro, tiene que ser conciso, la imagen que yo publique tiene que estar alineada con el mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de flores, yo no puedo publicar algo que tenga que ver con pijamas para intercambiar aquí los emprendimientos entre ustedes, ¿sí? Entonces hay que ver qué es la imagen que yo estoy proyectando, y cómo va a ser. Y esa imagen que tiene que ser lo más limpia posible, ¿sí? Ahí vamos con el tema de la calidad. ¿Por qué? Porque normalmente, les voy a mostrar un ejemplo de una publicación de la alcaldía de, qué pena que lo tome como ejemplo, pero me pareció pésima esa publicación. Entonces, y hay muchas marcas que cometen ese error, ¿sí? Voy a compartir por la pantalla, si no voy a estar entra y sale. Es más fácil. Voy a buscarles acá. Se llama Nigeria. Y les voy a mostrar una publicación, y eso tiene que ver mucho con la calidad. Miren, ¿sí? Muy chévere, muy bonito, pero miren la cantidad de textos que tiene, ¿sí? Sí, está bien diseñado, yo no digo que no, pero nosotros estamos leyendo en un smartphone, ¿sí? Que tiene una pantalla reducida de 6, exagerando, y que ahora ya no, como decían en un tiempo, nosotros cambiamos de los ladrillos a las baldosas, ¿no? Porque ahora, antes eran unas cosas, unos mamotretos de celulares, y ahora estamos con unas pailas también, igual, pero tampoco llegan a ser tan grandes como si ustedes lo ven aquí, lo alcanzan a leer porque estamos en una pantalla completa de un computador, pero pasa completamente distinto si nosotros leemos esto en un celular. Entonces, eso se refiere con el tema de la calidad. Había otra publicación, otras 2 publicaciones de esta misma cuenta, en la que
yo estaba analizando y pues fue una de las observaciones que se les hizo, pero igual no se ha podido. Hay otra publicación, la encontramos por aquí, y eso tiene que ver con la calidad, ¿no? Ojo con los errores de ortografía, entonces usted no puede escribir pijama con Y, o no puede escribir perro con una R, o no puede escribir seguros de viaje con B larga, o sea, ese tipo de cosas que suenan extremas, pero que se han dado. Entonces, es importante que en el tema de la calidad nosotros nos enfoquemos en la imagen y obviamente en la información que nosotros estamos tratando para que eso sea lo más claro y lo más fácil de digerir posible, ¿sí? Y que no sea una cosa eh, muy atiborrada de palabras como lo vimos hace un momento, porque ese tema barroco ya no funciona en esta época definitivamente. Entre más limpia sea la imagen, es mejor, y eso tiene que ver mucho con la calidad. Y ya no encontré la otra publicación que les iba a mostrar. Ah, mire, esta es otra, pero igual es de la misma. Miren todo este tema también, que tiene un montón de texto también. Y es una publicación en redes sociales que no es muy amigable tampoco. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísimo cuidado con qué es lo que se está colocando y cómo se va a manejar para que las imágenes queden lo más limpias posibles y la forma ideal donde la gente realmente pueda conectarse con las emociones, porque si usted le publica eso, usted simplemente pasa derecho, y más si su público, por ejemplo, son los niños o los adolescentes, donde estamos viendo que la gente ya está mucho más... lee mucho menos, y entonces si nosotros ponemos toda esa cantidad de texto, simplemente van a seguir hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de contenido nosotros vamos a hacer? Vamos a tener que apelar a las emociones, contar historias, involucrar a los clientes en esto. Yo no sé si ustedes conozcan a Margarita Londoño, que también estuvo en la fundación y está con su emprendimiento de storytelling también. Y ella también hace este tipo de cosas para las empresas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que empezar a contar las historias de qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, podemos contar la historia de qué pasó con el perrito que antes estuvo comiendo sus croquetas normales y que tuvo un problema de digestión gigante y que, mejor dicho, o sea, fue lo peor para el dueño y que tuvo que incluso llegar hasta el tema de la eutanasia, por ejemplo. O sea, me invento un caso extremo, ¿sí? Entonces, ese tipo de conectar con las emociones o al contrario, de que para no llegar a la eutanasia, entonces él empezó a cambiar los hábitos del perrito y empezó a cambiarle las croquetas, y entonces pues hay las croquetas por este otro alimento, y entonces ahí el perrito se sanó, por ejemplo. Entonces, y cómo esa conexión con los dos de no perder a su ser querido también es importante. Entonces, todo este tema de involucrar a los clientes con esas emociones, pues es mejor. ¿Qué pasó con el tema de pandemia, con la asistencia en viajes? Hubo mucha gente que se quedó por fuera, que no podía volver a su casa. Entonces, ¿cómo iba a influir esa situación en su bienestar, en su familia, en esa incertidumbre que la gente sentía de que no podía volver a su casa simplemente porque se cerraron vuelos, se cerraron aeropuertos, se cerraron toda la economía, todo el mundo, mejor dicho, se cerró. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese sentido? ¿Sí? O las emociones, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con los niños que no tienen desarrollada su motricidad fina y cómo les están haciendo bullying en el colegio? Hasta ese tipo de cosas
se pueden trabajar en esto y apelar a esas emociones, apelar a esos sentimientos que te generen empatía con la gente, que estás pensando en ellos y que eso te va a permitir a ti después tener un mayor impacto con el contenido que tú estás brindando. Siempre responder a todos los comentarios, por eso es importante que no se abran, si ustedes están emprendiendo, si ustedes están iniciando, no es recomendable que ustedes abran todas las redes sociales posibles, habidas y por haber. Si ustedes tienen la capacidad de hacerlo y de responder y de manejar todas las cuentas, háganlo. De lo contrario, es mejor que se enfoquen en la que más les interesa, en una o dos máximo, para con base en eso saber qué vas a poder. Ahora, más allá vamos a ver cuáles son esas redes sociales que podemos trabajar para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces siempre hay que estar con los clientes, hay que escucharlos, hay que comentar, si ellos comentan, siempre responder, no dejarlos ahí sin respuesta. Y los contenidos también tienen que ser en función del canal y del público. Hay que adaptar los contenidos. Entonces, como hay la publicación en Facebook no puede ser idéntica a la de Twitter, simplemente porque Twitter tiene 280 caracteres y en Facebook puedes tener más. No puedes simplemente poner la publicación de un lado a otro. Puede que no te funcione de la misma manera en el uno y en el otro. Entonces, hay que ver qué días, qué horarios se pueden colocar. ¿Listo? Eso sería con respecto a esto. El tema de los horarios y la frecuencia, esto lo determina su público. Hay unos estudios pues, que dicen que los vamos a ver incluso un poco más adelante, que dicen cuáles son los horarios más ideales para publicar en cada red social. No obstante, esto depende muchísimo de sus seguidores, porque sus seguidores no siempre van a estar conectados a la misma hora que los seguidores, por ejemplo, los de Cristian no están conectados a la misma hora de Susana, ni los de Susana a la misma hora de los de Lina, ni los de Lina a la misma hora de los de Milena, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todos tienen sus horarios de conexión. Entonces, no todos revisamos las redes sociales a la misma hora. Nosotros tenemos yo, por ejemplo, por trabajo las estoy revisando prácticamente todo el día. Así, pero cuando yo me siento a ver redes sociales que quizás simplemente para distraerme, para ver qué pusieron, qué eso, después de las 10 de la noche, por ejemplo, estoy ya como después de las clases que he editado todo el día, entonces ya a veces ya no quiero ni ver el celular, entonces ya no lo miro incluso. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que ir teniéndolas en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cuál es esa red social apropiada para mi negocio, ¿no? Y ese es el punto al que quería llegar por el tema de que les decía, no pueden ustedes estar en todas, ¿sí? Si están empezando, porque normalmente el emprendedor es el que vende, es el que publica, es el que contesta las llamadas, el que lleva los productos, el que hace los productos, etc. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son esas redes sociales y cuáles pueden construir con base en la información que tenemos. Hemos hablado desde el principio del buyer persona. Ese buyer persona a mí me va a determinar qué tipo de contenido le voy a dar, qué tono y estilo, qué estrategia voy a diseñar, qué temas voy a considerar con ellos y dónde y cómo me buscan, ¿sí? Entonces, como hay diferentes clases de redes sociales, entonces en esas redes sociales existen unos parámetros donde yo puedo ver quiénes son. Por ejemplo, Facebook está para un público entre los 25 y los 45 años, entonces si mi producto es para jóvenes, entonces probablemente no encuentre yo en Facebook mi público ideal. Entonces tengo que ver en qué plataforma está mi público para con base en eso ver. Si yo tengo un negocio B2B,
Entonces puede que esa persona no esté en Instagram o no esté en Facebook, sino que esté en LinkedIn. Entonces, todas esas cosas yo tengo que ir viendo. Si mi producto es como el tema de las flores, como lo tiene, ¿me recuerdas su nombre? Como Alexandra. Alejandra. Alexandra. Alexandra. Alexandra tiene el tema de los arreglos florales, entonces ese es un producto más masivo. Entonces eso puede estar en Instagram, por ejemplo, que Instagram es una red que es muy visual. Entonces, dependiendo del buyer persona que yo construya, dependiendo de eso y dependiendo de las características de la red social, yo puedo empezar a mirar qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, esa buyer persona también me va a decir a mí cuáles son las características físicas, psicológicas del responsable de la compra. Entonces, por eso hablábamos en principio del papá y de la mamá que estaba pendiente de la compra de los juguetes de su hijo y cómo eso le iba a ayudar con el tema de la motricidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tipo de asunto les interesa? Entonces, ¿cuáles son? A ellos les interesa el bienestar de sus hijos, les interesa los colegios, les interesa, qué sé yo, les interesa los extracurriculares. Entonces, todo ese tipo de temas quizás yo puedo ir tratando que no tengan que ver directamente con mi marca, pero que puedan enfocarse de alguna forma en atraer al público que a mí me interesa. ¿Cuáles son esas actividades comunes que se realizan? Entonces, por ejemplo, ¿qué es común entre los padres de familia? Las reuniones del colegio, o sea, cómo, por ejemplo, yo puedo poner un tema así como para captar la atención, para decir, miren, estoy aquí, eh, qué sé yo, poner cómo asistir, o sea, cómo hacer que las reuniones de padres de familia sean menos aburridas, por ejemplo. No sé si serán aburridas, la verdad nunca he ido a una desde que mis papás estaban en ese proceso, pero bueno, me invento, o sea, ese tipo de cosas pueden ser, qué tipo de instrucción pueden tener esas personas, porque eso también influye en si mi producto o mi servicio va a llegar a qué tipo si yo tengo, por ejemplo, un negocio B2B, si yo tengo un nivel de exportación de fruta, como lo tenía en otro grupo, de fruta de exportación, entonces yo no estoy buscando personas que tengan básica primaria, yo quizás estoy buscando gerentes de importaciones que ya tienen sus títulos, sus maestrías, etcétera. Y entonces eso me va a determinar a mí dónde y cómo yo tengo que tratarlos también. ¿Qué objetivos, qué dificultades tienen esas personas para poder conseguir esos objetivos? ¿Qué tipo de empresas yo estoy buscando? Entonces, por ejemplo, si mi negocio es B2B, como nos decía ahora María Carolina, nos decía, bueno, yo tengo que buscar empresas también y puedo personalizar y puedo hacer, no, María Carolina no era la que me estaba diciendo. Ya Lina, no, Lina María. no, ¿quién es la de las pijamas? Carolina. Ah, sí, sí, entonces Yo. sí estaba bien. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me mandan a personalizar las pijamas, entonces yo necesito que las empresas que a mí me manden a personalizar las pijamas tengan mínimo 50 empleados, tengan más o menos estén registrados en Cámara de Comercio, tengan unas ganancias anuales de, qué sé yo, 200 millones de pesos, no sé, o sea, me invento datos así al azar, para que ustedes vean qué tipo de empresas entonces pueden conseguir en la medida en la que pueden llegar a ustedes a servir o a tener conexión con esos clientes ideales. ¿Sí? ¿Y qué influye en sus decisiones? Entonces, ¿quién los que están escuchando? Entonces, ¿qué hay de tendencias? Si son personas mayores, entonces, ¿a quién están escuchando ellos? Y si, por ejemplo, están siguiendo algunas páginas de negocios, qué sé yo, o seguían mucho por el tema de los medios de comunicación como Portafolio y dicen, bueno, en Portafolio salió que
que los robos cibernéticos pues han subido en pandemia, entonces ese tipo de cosas puede influir en las decisiones y cómo trato yo esos mensajes, cómo los trabajo para que sean a nuestro favor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver cuál es esa red social. Hay una infinidad, incluso aquí hay un montón de redes como Skype, por ejemplo, que ya casi no está funcionando, pero WhatsApp está funcionando, Facebook está funcionando, Instagram está funcionando, son del mismo dueño, Twitter está funcionando, Snapchat está funcionando, YouTube es una de las principales a nivel de Colombia y a nivel mundial, y LinkedIn es como la líder en negocios B2B. Entonces vamos a ver cuáles son las las principales en Facebook. Es para masas, tiene todo tipo de público, todo tipo de negocios, funcionan muy bien los videos, es muy bueno para negocios que son para clientes finales, es decir, que yo produzco mis pijamas y los mando directamente al consumidor final, o es muy bueno para para las personas que pueden hacer, por ejemplo, este tema de las flores de Alexandra, que también funciona muy bien con este tema. Entonces, funciona muy bien. Las estadísticas de Facebook te van a permitir, de tu página, te van a permitir conocer cuál es tu público, si son más mujeres, si son más hombres, en qué ciudades están, en qué edades están, y con base en eso tú puedes empezar a trabajar la información. Generalmente esta es una red en la que ya los adolescentes, los jóvenes y adolescentes ya salieron de aquí, porque los papás, porque los abuelos ya empezaron a usar Facebook. Entonces, cuando empezaron a usar Facebook, los papás y los abuelos, a los chinos ya no les interesaba que los papás estén mirando lo que están posteando, lo que están haciendo, como quiénes tienen de amigos o quiénes no tienen de amigos. Entonces, por eso ya empezaron a migrar a otras plataformas como Instagram, como Snapchat y como TikTok, que son pues como las líderes en este momento para los jóvenes, y sobre todo TikTok, que es una de las tendencias más grandes. En Instagram esta red es muy visual, por la manera como se pone, o sea, yo ahí realmente pongo solamente fotografías de las cosas que a mí me gustan. Los contenidos son distintos a los que se trabajan en Facebook, porque aquí son mucho más visuales, son mucho más son mucho más llamativos en cuanto a eso. Entonces los temas de comida funcionan muy bien, los temas de viajes funcionan perfecto aquí también, los temas de sociales como más de naturaleza, de senderismo, todas estas cosas funcionan súper bien por el tema de paisajes, todas estas cosas, porque el tema visual es lo que más llama la atención. Listo, ahí se usa mucho el tema de los hashtags. Paula, Sí, señora. qué pena, soy Milena, si no estás viendo, qué pena. Yo en este momento solamente tengo Instagram para mostrar mis mermeladas, y digamos que devolviéndome un poquito a lo que decías hace rato, yo solamente tengo pues la foto de la mermelada, digamos, y donde se ve el logo del producto. Mi pregunta es, digamos, ¿tú consideras que me debo quedar solamente en Instagram? Si tú tienes la capacidad para quedarte en otra red social, pues no hay problema. Te voy a mostrar. Pero digamos que lo hago, la pregunta la hago es no en cuanto, digamos, a mi capacidad de poder responder a todas, sino por el producto el cual quiero promocionar. Porque, por ejemplo, no sé, en un TikTok
no sé cómo, de pronto pueda que a María Carolina, un ejemplo, le quede más fácil hacer un TikTok con las pijamas, por ejemplo, mientras que la mermelada no sabría cómo manejarlo. Entonces, Sí, por eso, es que eso depende mucho de la capacidad en la que tú estés para hacer. Le voy a mostrar un ejemplo de un café que es de Huesaco, Nariño. Que me parece que tienen unas fotos espectaculares de producto. Mira estos contenidos. Sí, no, había unas fotos que tenían de... Mira, por ejemplo, si ves que son fotos de producto y mira que es súper visual. Y al fondo está como la cocina, pero está difuminada. ¿Sí ves? Y hay otras que tenían, que están en otros lados. Por ejemplo, esta, cuando ya tiene un index, mira cómo está. ¿Sí? Entonces hay que ver mucho, o sea, del tema de las mermeladas. Incluso tú le puedes sacar mucho jugo al tema de la familia, de resaltar los momentos más dulces en familia, con más dulces y saludables, qué sé yo. O sea, mira este tema de las fotografías. Mira acá la finca cafetera y toda la cosa. La que te lleva a... O sea, te despierta como una cosa, y nosotros que somos colombianos, pues somos como muy dados al tema del café, o por lo menos, bueno, la gran mayoría. Entonces sí estamos como muy centrados en esto, ¿cierto? En ver pues como que qué chévere la finca, que qué chévere el cafecito y este tipo de tazas, por ejemplo, que para nosotros son como características, ¿sí? Entonces, eso es despertar la sensibilidad. Y mira que eso es una composición de una foto. Yo sé que es tomada con un celular, porque es de un amigo mío, ¿sí? No, y ves que no es la gran complicación que tengo. Entonces, hay que ver la forma como tú puedes tratar este tema. Incluso cuando tú estés desayunando, puedes poner primeros planos de esto y que al fondo se vea la familia como en un desenfoque desayunando. Te puede quedar genial. ¿Sí? ok. Y trabajar como ese tipo de cosas. O sea, a mí me parece que, mira que estos, por ejemplo, ya, porque es un café de exportación, mira dónde están, simplemente pusieron dos manitas y mira el fondo. ¿Sí? Entonces, es dónde han llegado, cómo han llegado, y eso te permite a ti saber cómo puedes hacer, si tú puedes hacerlo para Facebook, para Instagram, empieza a testear. ¿Qué días te funciona en Instagram para cuando tienes más interacciones y qué días te funciona en Facebook? Puedes trabajar los mismos contenidos, mejor dicho, no exactamente los mismos contenidos. Puedes variar, puedes usar las fotografías, quizás cambiando los textos, ¿sí? Que no sean exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es que en Instagram funcionan con más hashtag, funciona un poco más visual, entonces tú tienes que tener en cuenta como esas cosas, características específicas que tengamos en Instagram, ¿sí? Y en Ok. Facebook sí puede ser algo más, incluso más largo de colocar. Tienes que poner algo, porque cuando tú abres el feed de Instagram, mira que a ti lo que te aparece es la fotografía, ¿sí? Y te aparece la primera línea, no más. Entonces, si a ti te llamó la atención la fotografía, está perfecto, ¿sí? Ahora vámonos a Facebook, vamos a ver qué pasa en Facebook. Y si tú captas la atención en las dos primeras líneas de Facebook, es otra cosa. No sé si está más no sé si tenga alguna marca por ahí. Mira, por ejemplo,
Es una publicidad que a mí me llegó porque estaba buscando el tema de las landing page para hacer. Entonces me aparecen mínimo dos renglones. Entonces tú en los 2 primeros renglones tienes que tener un mensaje muy potente para que la gente te capte, ¿sí? Obviamente acompañado de la imagen. Entonces mira que acá es al contrario. Tú ves primero la imagen y luego ves el texto. ¿Sí? Entonces acá tienes primero ese texto y después la imagen. Entonces por eso es importante que el texto que tú pongas aquí en Facebook sea enganchador, por lo menos en las 2 primeras líneas. ¿Sí? Ok, listo. Gracias. Un aportecito ahí. Yo le he sacado mucho provecho, por ejemplo, a Facebook. De pronto a Milena le sirva. O sea, no estaría de más. En Facebook existe la herramienta de Marketplace y básicamente es un portal en el que tú pues, puedes publicar tus productos. Por ese portal me ha ido muy bien. Yo he comprado bastante por ahí y he vendido bastante por ahí. Y es fácil que encuentren tus productos sin necesidad de que tú pagues publicidad, por ejemplo. Lo otro es que si bien puedes enfocar tu estrategia diferente a la de Instagram porque el algoritmo funciona diferente en Facebook, también lo puedes, digamos que linkear. Todo lo que publiques en Instagram automáticamente se va a publicar en Facebook. Tiene Ajá, las sí. Sí, opciones. Y pero lo esa es una tercero, buena práctica. sí, y lo tercero es el tema del administrador de anuncios, que con el administrador de anuncios, un ejemplo, tú puedes meterle 10.000 pesos en publicidad en 2 días y en lo personal me ha dado muy buenos resultados porque le termina apareciendo a personas que al final terminan convirtiéndose en ventas. Entonces, no puedes hacerlo el administrador de anuncios si no tienes Facebook. El solo Instagram no te lo deja. En Instagram tú puedes pagar por publicidad o puedes pagar para que una foto se promocione, pero no va a tener el mismo enfoque porque tú en Facebook lo que haces es segmentar. Entonces, pues yo considero beneficioso de pronto que empieces también a probar con Facebook por esas 3 razones. Ok, listo. Gracias, Cristian. Sí, el tema del marketplace es súper sencillo de manejar. Es esta casita que tienes aquí. Sí. Ahí yo creo que todos la hemos usado en algún momento. Y tú aquí puedes buscar, puedes comprar, puedes vender, puedes crear publicación, puedes mirar en dónde estás, etcétera. O sea, aquí puedes poner de todo. Y esto sí, como dice, es gratuito. Es gratuito. Lo que sí les recomiendo es que no hagan este tipo de cosas, por ejemplo, velitas personalizadas son. Porque eso hace parte de del mensaje que tú le estás mandando a tu cliente. Si tú vas a Entonces, ¿es mejor poner el precio real? sí, Ok, siempre, siempre. siempre. ¿Por qué? Precisamente por esto que estábamos hablando nosotros acá. Porque si usted le pone, Sí, porque se le varía la información al cliente, lo que tú estabas diciendo hace rato. si usted le pone Ajá. uno y aquí le dice que es inmutable, o sea, el cerebro dice, esté cañando, como decimos normalmente. ¿Listo? Ok, listo. Gracias. Por eso es importante poner el precio real. Listo. Muchas gracias. Se va a meter en un marketplace es precisamente por eso. Hay muchos que porque la competencia, que no sé qué, pero usted no está compitiendo por precio. Usted acuérdese que siempre tiene que competir es por su valor agregado. ¿Ok? Bueno. LinkedIn para los temas de B2B es la reina, pues mejor dicho, de las redes sociales. Ahí usted puede encontrar a gerentes, a CEOs, mejor dicho, puede encontrar a toda la gente que usted necesita para su emprendimiento o para hacer negocios ya a más gran escala. Ese es como la... Y TikTok, pues es la que está en tendencia y para el próximo año viene fuerte también. Pero hay que saber cómo se puede usar esta información, ¿no? En TikTok hay que trabajar muy bien. Creo que con ustedes también les enseñé el tema del Washington Post, cómo manejan ellos en la diferencia entre el periódico como tal y el TikTok, porque van a públicos totalmente distintos. Es una de las, hay muchas marcas que se han lanzado a hacerlo. Algunas con éxito, otras no,
pero sí hay que tratar de ver cómo se puede hacer el contenido aquí. O sea, quizás esto es parte de creatividad, te ayuda muchísimo el tema de la edición de los videos que se pueden hacer directamente allí. Entonces es cuestión de planearlo. Quizás ahorita Milena nos decía, no, pues es que para mí no es tan fácil hacer un TikTok, y por qué no, o sea, simplemente abriendo la mermelada y untándola en un pan, puedes hacer perfectamente o en una tostada o en alguna cosa puedes hacer un TikTok fácil. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo puedes hacer, y si tienes hijos, tienes sobrinos. A mí, por ejemplo, mi sobrina me ayuda mucho con los temas de TikTok, por lo que ella ve. Entonces ella me dice, mira, como que lo que está en tendencia ahora es esto, mira lo de acá. Entonces, pues también es estar mirando qué están haciendo las otras marcas, y eso es importante. Bueno. Ahora bien, acuérdense del tema de lo que les dije de las publicaciones. Aquí les comparto más o menos cuáles son como lo que dicen los expertos de cuándo y a qué hora se puede publicar. Sí, para B2B, para B2C, pues pongan, porque creo que la mayoría de ustedes están en B2C, ¿cierto? No hay ninguno que tenga a B2B en este momento, ¿cierto? Las horas adecuadas son de las 14 a las 16, es decir, de las 2 a las 4 de la tarde, y después de las 10, de las 8 de la noche, ¿sí? Cuando llegan a la casa. Esta recomendable, Twitter es recomendable publicar todos los días. Esta red se usa más para temas políticos, para temas noticiosos. Entonces hay hay unas marcas que la trabajan excelente, como Netflix, por ejemplo. Me parece que es un hit Netflix usando Twitter, porque es una de las, o sea, empiezan una conversación, es para generar conversaciones, y empiezan, dime una serie y te recomiendo otra, ¿sí? Incluso hasta para nombrar a la competencia, porque alguna vez en uno de sus comentarios yo leía que decía tal serie. Entonces Netflix contestó y dijo, perdón, te equivocaste de puerta, vecino lo necesitan, porque era una serie de, no sé, HBO o Disney Plus o no sé, ¿sí? Entonces, hasta en eso, y ese generar contenido también, y generar conversación con los clientes es interesante, ¿sí? Ese caso de Netflix, si ustedes pueden seguir la cuenta de Twitter de Netflix, pueden aprender mucho para aquellos que tienen ese tipo de cosas. Incluso para las mascotas, incluso podría servir muchísimo, porque puedes empezar a generar contenidos y conversaciones con respecto a la alimentación sana de los animales, por ejemplo. Obviamente, si tenemos la capacidad. Acuérdense que todos los formatos son distintos. Entonces, Twitter va a tener unos caracteres, tiene 280 caracteres, y no te puedes pasar de ahí. Las fotografías en este momento las van a tratar de cambiar, están en el proceso de cambiarlas al formato de Instagram, para que queden en pantalla completa, pero todavía están en ese proceso. Entonces eso depende mucho de cómo van a ser. Les voy a subir la presentación para que no se estresen por tomar nota antes de que ya la estoy viendo ahí a Lina sufriendo porque voy a cambiar la diapositiva. Entonces, en Instagram, ay, caramba. En Instagram, pues tenemos que los horarios pues son después de las 9 de la noche, y a la hora del almuerzo. Es normalmente lo que más se usa. Acuérdense que esta información a ustedes se las puede dar muchísimo más clara la red social en la que estén metidos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a Facebook y me voy a meter a mi página, a mi homepage, entonces yo tengo una opción que a mí me dan aquí, que son de las estadísticas, ¿sí? Que a mí me va a decir esto específicamente, qué días y a qué horas está conectado más mi público, ¿sí? Si es que algún día carga, porque a rato se pone medio lentejo el computador, así es que perdón.
Paula, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Todavía está aplicando el algoritmo. O sea, es que hace un tiempo hablaban del algoritmo, por ejemplo, de Facebook o de los algoritmos de LinkedIn, de Instagram, en la medida en que pues uno puede publicar a esa hora, por ejemplo, pero si no generas conversación, si no te mueves harto en esas redes, no te suben el post, ¿cierto? O sea, pueda que tú Es- publiques y salió y pasó totalmente desapercibido. Entonces hay por que eso- hacer una cantidad de acciones, ¿no? Sí, por eso es importante que tú vayas testeando, a ver qué hora es, que no dejes hablando solo. Si te hacen una pregunta, así sea mínima, tú tienes que contestar. Si te hacen un comentario, tienes que poner like y decirle gracias por tu comentario, o si, etcétera. Si, por ejemplo, en Instagram se usa mucho el follow back, entonces si la persona te pone un me gusta, tú normalmente vas al perfil de esa persona y lo empiezas a seguir. Entonces, todo ese tipo de cosas tienes que empezar a hacer para que las marcas empiecen a interactuar un poco más contigo. ¿Listo? Entonces, mira, por ejemplo, en esta página. En esta página tenemos pues que los lunes se conectan más o menos 23,000 seguidores, o sea, está como la media más o menos como por la misma, ¿sí? 451, 659, entonces hay días que varían y hay picos acá, entonces tú aquí puedes ver cuál es la hora que más se conectan, pero tiene una constante aquí. Entonces, ¿cuál ha sido? Y acá abajo te da las reacciones a las publicaciones que tú has hecho. Entonces, por ejemplo, esta ha sido una de las publicaciones que más alcance ha tenido porque tiene mayores interacciones. Entonces tienes que ver, mira que la publicaste a las 7:23 de la noche, la publicaste el 24 del 10, fue, no sé qué día fue, exactamente. Entonces ahí tienes que ver si fue lunes, si fue miércoles, si fue viernes y qué tipo de contenido es para saber cuál es realmente el que le está llamando la atención. Porque mira que este otro de acá apenas tiene 2,500 en comparación a esta que tiene 31,300, ¿viste? En alcance. O sea, el alcance, es decir, las personas que han visto la publicación. Entonces, esta información que tú tienes aquí, siempre que estés mirando, tú vas a poder saber cómo se está comportando tu público y cómo vas a poder actuar con ellos de manera más fácil. ¿Sí? Cuáles son las horas, qué tipo de contenido les está gustando más, y con base en eso entonces yo puedo ir cambiando y haciendo mi calendario de contenidos. ¿Por dónde entraste ahí? Me metí a las páginas cuando me meto a la fanpage. No sé si todos tienen fanpage. O la mayoría. Sí, señora. Ya, bueno. Si todos tienen, entonces se van aquí. En esta sección hay dos formas de verlo, pero pues la más sencilla es esta, ¿sí? Porque cuando se van al suite también pueden ver las estadísticas, pero es más fácil, es más sencillo verla desde aquí. Entonces aquí te puedes meter a estadísticas, mire, te vas ya entraste a la página, te vas a estadísticas, y en estadísticas te vas a publicaciones. ¿Sí? Aquí tienes aquí tú puedes ir viendo cada uno, incluso cuando pones aquí los seguidores, por ejemplo, mira, en publicaciones estábamos ahorita, les voy a mostrar ahorita el tema de los seguidores para que vean cómo está este tema. ¿Sí? Entonces aquí te dicen, mira, cómo ha ido fluctuando en el tiempo, ustedes aquí pueden colocar las fechas para saber cómo les fue con determinada información en el tiempo, ¿sí? Los me gusta, este me gusta va a desaparecer, es la tendencia que ya anunció Facebook, o sea, va a dejar solamente el tema de los seguidores en lugar de los me gusta. ¿Sí? Y aquí ustedes van a poder ver un montón de información que les puede servir
para sus, ¿cómo se llama? Y esta opción de acá, de personas, es interesante porque aquí en la sección de personas ustedes ven que, por ejemplo, a esta página, el 41% de las personas que siguen esta página son mujeres y el 58% son hombres. La edad promedio están entre los 25 y los 54 años. ¿Sí? Entonces, eso te da a ti un rango para trabajar y los que más tienen son entre los 35 y 44 años. Entonces, trabajar contenidos en este sentido es lo que más, lo que te ayuda a ti a ver, todas estas herramientas te ayudan a ti a determinar qué tipo de contenidos son los que más le gustan a la gente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí el 58% de hombres, entonces tengo que ver qué tipo de contenidos le gustan a ese 58% de hombres que están entre los 35 y los 44 años, que son los mayores seguidores que yo tengo. ¿Sí? Esas estadísticas son importantes que ustedes las tengan en cuenta para que sepan efectivamente cómo van a enfocar sus estrategias y cómo van a poder poner el contenido de manera más adecuada. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? No, sí. Bueno, listo. No, señora. No, señora. No, señora. Bueno, eso me parece bien. Entonces, esto con respecto al tema. Vamos a arrancar entonces con lo que tienen que hacer para la siguiente sesión. Que van a... ¿Dónde está mi super plantilla? Aquí está mi super plantilla, me toca andar cambiando esto. Entonces ya vamos a llenar ya supimos cómo, ¿cierto? Ya tenemos claro cómo es esto. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los contenidos que Sí. ustedes van a colocar aquí? ¿Listo? Entonces vamos a tener que poner esta información aquí y vamos a poner el contenido aquí. O sea, igual, ese contenido que ustedes tienen aquí, por ejemplo, si ustedes aquí tienen en la etapa de descubrimiento, pueden poner por qué existen varios tipos de alimentos para perros. Entonces yo acá en contenido voy a colocar por qué existen diferentes alimentos para perros. Y aquí tú me pones la etapa. Si la pones en ¿cómo se llama? En etapa de aprendizaje, o si ya están, por ejemplo, cuando ya la gente en lo de los seguros que estábamos hablando, a quién me contacto cuando ya tengo un inconveniente. Entonces aquí voy a poner, perdón, aquí voy a poner que la etapa ya es la decisión de compra. Esta y esta columna vamos a tener que llenar, o sea, vamos a tener que llenar esta, ¿sí? Esta, y en contenido vamos a llenar esta, que es la misma que tenemos aquí. Va a ser supremamente fácil llenarlo, ¿sí? Los mismos contenidos que tenemos aquí los trasladamos a esta parte de aquí, y también en qué etapa están, que es igual trasladar estas dos cosas, para que en la próxima sesión vemos el tema de los formatos y el tema de las palabras clave. ¿Vale? ¿Listo? Sí, señora. ¿Quedamos claros? Sí. Quedamos claros. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, nos vemos el próximo lunes, acuérdense, lunes a las 7 de la mañana. Yo sé que no les gusta madrugar mucho, pero pues les toca, lo siento mucho. Lo siento mucho, pero no he tenido otra opción, me ha tocado o lunes o lunes. Bueno. Listo, perfecto. Bueno, Gracias, Paula, Paula. gracias. Paula, muy Gracias, amable. Paula. Luego. Chao, feliz Buen día para todos. Buen día, gracias, Estén hasta bien, luego. chao. Chao. Recuerden llenar la asistencia. ay, sí, por favor. Ay, gracias, Alexandra. Sí, a mí se me olvida. Gracias. Chao.